con todo lo que es de nuestra aplicación de la congruencia, podemos saber la aplicación que tiene la mediatriz. Entonces, primero, recordemos qué es la mediatriz. La mediatriz es una recta que va a partir a un segmento en dos segmentos iguales. Tal vez por ahí te recuerdes algo como la mediana, que hacía la misma función. Solo que la mediatriz va a partir a la mitad. Acá vamos a trazar más o menos a esta altura es la mitad. Pero mira, ¿cuál es la diferencia? Que la mediatriz siempre va a partir con un ángulo de 90 grados. Listo. O sea, con nuestro cuadradito, que vale 90 grados. Siempre va a partir con ese ángulo. Si no, no es mediatriz. Si fuera 30, no es mediatriz. Es otra cosa, pero no es mediatriz. ¿De acuerdo? Entonces, parte a nuestro segmento AB en dos segmentos igual. Pues lo he puesto rayita y rayita. Vamos a darle un nombre a esto. L es mediatriz de el segmento AB. Listo. Ahora, vamos a ver su aplicación, porque acá solo hemos recordado que vamos a ver su aplicación en los triángulos. Pero primero hay que graficar esa mediatriz. Puede haber mediatriz para este segmento AB, para el segmento BC o para el segmento AC. Para cualquiera de tus tres lados puede haber una mediatriz. Ahora, miren, por ejemplo, acá vamos a hacer para el segmento AB. Entonces, más o menos la mitad, porque recuerda, siempre va a partir a la mitad, o sea, tiene que caer en el punto medio. Yo creo que la mitad puede estar por ese punto. Entonces, por ese punto tiene que pasar la mediatriz. Alguien tal vez puede graficarlo así, pero si tú lo graficas así, no se va a formar ese cuadradito, no va a ser un ángulo de 90 grados, siempre tiene que ser perpendicular, recto, que se forme ese angulito. Para este lado la única forma es así, tampoco, así, tampoco, sería así. Entonces voy a graficar mi recta. Ahí está mi recta y claramente se observa que sí se ha formado ese cuadradito de 90 grados. O sea, esa sería tu recta, tu mediatriz. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la mediatriz? Parte a tu segmento, en este caso el segmento AB, en dos segmentos iguales. Por eso le estoy poniendo rayita. ¿De acuerdo? En el otro ya te voy a poner otro ejemplo, te lo voy a poner con números. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la mediatriz? ¿Cuál es su aplicación? Simple. Cuando tú cierras toda la figura con la mediatriz, se forma un triángulo isósceles. ¿Qué estás diciendo? Recuerda que un triángulo isósceles son dos lados iguales, dos ángulos iguales. Pero tú dirás, acá está la mediatriz, pero no veo que se ha formado ningún triángulo isósceles. En efecto, todavía no se ha formado. Tú tienes que cerrar. Entonces, ya sabes que un segmento o que un lado de tu triángulo es AB, porque por ahí lo ha partido. Vamos a hacer un caminito, para ver cómo va. B, A, ese es un lado de tu triángulo. Luego tienes que buscar un punto de la mediatriz. En este caso, para que se forme el triángulo está este punto de acá. Seguimos nuestro caminito. Ahí más o menos vemos dos lados. Para un triángulo nos falta un tercer lado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cerrar desde este punto que pertenece a la mediatriz. El punto siempre tiene que estar en la mediatriz. Cerrar al otro extremo de tu segmento. Listo. Ahí. Porque mira, estaba del punto A, un extremo del segmento, de acá, del punto a un punto de la mediatriz. Y desde ese punto cerramos al otro extremo y este triángulo de acá, vamos a poner bien las rayitas, se va a convertir en un triángulo isósceles. ¿Cómo es un isósceles? Vamos a poner con numeritos, que si por acá es 5, este trazo que hemos cerrado también va a ser 5. Y recuerda, dos lados iguales
van a haber dos ángulos iguales. O sea, si acá pongo un ángulo teta, acá también sería teta. Y no es lo único, mira, teta 90, este angulito de acá sería 90 menos teta. Acá también sería teta, acá también es 90, acá sería 90 menos teta. Mira ese poder de la mediatriz. Es una recta, se parte en dos lados iguales, por eso le he puesto rayita, rayita, y cuando cierras, se transforma en un triángulo isósceles. 5, 5. Dos lados iguales, dos ángulos iguales, teta y teta. Y no solo funciona como un triángulo isósceles, esta recta también va a funcionar como bisectriz. 90 menos teta, 90 menos teta. O sea, si acá hubiera sido 30, acá también hubiera sido 30. Funciona también para este triángulo, este pedazo de acá, funciona como altura. Y la mediatriz funciona como bisectriz, como altura, como mediana, como todo. Pero siempre y cuando esté así, esté cerrado. En conclusión, la mediatriz te va a ayudar, te sirve un montón para formar un triángulo isósceles. Y una vez que la mediatriz esté pasando por ese punto, o por un vértice, no sé qué es la mediatriz, cuando esté pasando por un vértice de un triángulo, esa mediatriz funciona como bisectriz, altura, mediana, como cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a trazar también su mediatriz. Acá lo vamos a hacer para la base, para el lado de F. Otra vez, seleccionemos la mitad. No vas a trazar la mediatriz acá. Este va a ser más chiquito que todo esto. Tiene que ser en la mitad. Más o menos, calculo que por este punto. Así no va a ser. No se va a formar un 90 grados. Así sí se va a formar un 90 grados. Listo. Tracé mi mediatriz. ¿Qué hace la mediatriz? Otra vez parte en dos segmentos iguales. O si gusta, si acá le poníamos 3, acá también era 3. Eso hace la mediatriz. Una recta que divide en dos. ¿Ya? En dos segmentos iguales. Pero no es lo único. Ya habíamos dicho, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para formar triángulos isósceles. Pero para eso tenemos que cerrarlo, porque ahí mi triángulo no está cerrado. ¿Cuál es el punto clave? Tienes que ver, de la mediatriz tienes este punto de acá y este puntito de acá. ¿Cómo se va a formar tu triángulo? Es simple. Ves de los extremos a uno de esos puntos. Ya está este punto. Este punto no te interesa. Tienes el extremo D, el extremo F. Mira, del extremo D a este punto, que llamémosle, no sé, punto A, ya lo tienes. Pero te falta de ese puntito A al otro extremo de tu segmento, al otro extremo de ese segmento que fue partido por la mediatriz, que era el punto F. Entonces lo cerramos. Y listo. Una vez que ya esté cerrado, ya puedes decir que este triángulo es isósceles. Vamos a poner valores así como ejemplitos. O sea que si acá era un 40 grados, acá también hubiera sido un 40 grados. Por lo tanto, dije que funcionaba como bisectriz, ¿cierto? Sí, porque mira, 90-40, acá tiene que ser 50 grados. 90-40, acá también tiene que ser 50 grados. Y no nos olvidemos que es isósceles. Si esto es circulito, acá también es circulito. Ese es el poder de la mediatriz. Te va a ayudar a formar un triángulo isósceles muy poderoso. Y una vez que ya tengas tu triángulo isósceles, si la mediatriz está pasando por el vértice de ese triángulo que tú has creado, funciona como altura, bisectriz, mediana, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ya con unos ejemplitos más aplicativos, que es lo que a ti te interesa. Acá observo, dice, si él es mediatriz, bueno, acá me falta especificar, esa es mi recta L. Es mediatriz del segmento AB. Uy, es mediatriz 90 grados, muy bien. Pero falta que sea rayita, rayita. Recuerda que la mediatriz siempre parte en dos segmentos iguales. Dice, calcule X. Pero mira, acá, a diferencia de estos casos que te puse, acá la mediatriz ya está pasando por un vértice.
ya está pasando por este punto, no hay nada que cerrar. Acá yo lo cerré para crear mi triángulo isósceles. Acá también cerré de FA para crear mi triángulo isósceles. Acá ya no hay nada que cerrar. ¿Por qué? Porque tu mediatriz ya está pasando por este vértice que llamémosle D. Ya está pasando por un vértice. Entonces, automáticamente, si pasa por un vértice, ¿qué vas a decir? Este triángulo es isósceles. Este es teta, es teta. Y ángulos iguales, lados iguales. Lo único que tenías que hacer es 6 igual a 4x menos 2. El menos 2 se va para la izquierda, sería 8. Igual 4x. El 4 pasa a dividir y tendrías que 2 es igual a tu x, que es lo que te estaban pidiendo. Bien sencillo, bien elemental. Acá tenemos otro ejemplito. Nos dicen, si L otra vez es mediatriz, pongámosle dos rayitas, porque recuerdan, la mediatriz divide a todo tu segmento, en este caso AD, en dos segmentos iguales. Listo. Y aparte nos dice, y AB es igual a BC. Vamos a ponerle valores. Acá le pongo, no lo sé, un K. A BC también le pongo K. Entonces, ahora que ya tengo eso, vamos a ponerle nuestro gráfico. AB, K, BC, también es K. Me piden calcular X, pero no tengo ni idea de qué hacer. Solo sé que mi segmento es AD. Un punto extremo es A. El otro punto extremo es D. ¿Y qué me ayudaba la mediatriz? Cuando de los extremos cierras a un solo punto de dicha mediatriz, se forma un triángulo isósceles. Eso ayuda. Ya tengo del extremo A al punto B, pero del extremo D al punto B no tengo. El problema me está pidiendo, me está gritando, hey, ciérrame, traza de B a D. Entonces cerramos porque esa es la ayuda de la mediatriz. Y listo, hemos cerrado. ¿Por qué hemos cerrado? ¿En qué nos ayuda? Que se convierte en un triángulo isósceles. Vamos a decir triángulo ABD es isósceles. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lados iguales y ángulos iguales, ¿cierto? Si acá es K, acá también tiene que ser K. Entonces le voy a poner acá un K. Si quieres, acá también BD es igual a K. Pero no solo era eso, recuerda, triángulo isósceles, dos lados iguales, ángulos iguales. Si acá es 25, mira, ya se va completando tu X. X, un pedacito es 25. Me falta el otro pedazo. Pero mira este triángulo de acá. Acá hay K y acá también hay K por este triángulo isósceles. K y K. El triángulo BCD también es isósceles. Por lo tanto, ¿qué me quieren decir? K y K, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Si acá hay 70, acá va a ser también 70 grados. Por lo tanto, tu X es todo. O sea, tu X sería igual a 25 grados más 70 grados igual 95 grados. Algo sencillo. Este es el poder de la mediatriz. Entonces, a continuación veamos unos problemitas un poco ya más fuertes, que es más o menos tipo ya admisión, que es lo que a ti te está interesando. Entonces, pasemos con la siguiente parte. Listo. Entonces, ya hemos visto la parte teórica de la mediatriz y cuál es su aplicación. Ahora veamos estos dos problemitas que están un poco más fuertecitos que los ejemplos que vimos previamente. Entonces, si gustas, puedes intentarlos, darle pausa al video e inténtalos por tu cuenta. Y ahorita procederé a resolverlos. Entonces, el problema 1 nos dice, si L, ahí está mi recta L, es mediatriz de BC, vamos a sombrear los puntos extremos de ese segmento. Ya, de ese punto a ese punto. Ese es mi segmento BC y esa recta L es la mediatriz. ¿Qué hacía la mediatriz? Ya sabes,
divide en dos segmentos iguales con ese 90 grados. Si gustas también 90 por aquí, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál era la ayuda de la mediatriz? Recuerda que la mediatriz te ayuda, cuando lo cierras, formas un triángulo isósceles. Tenemos que cerrar. Para eso nos ayudan esos extremos de mi segmento inicial BC. Tienes de C hasta este punto. Vamos a llamarle punto D. Ya tenemos de C a D. D es un punto de la mediatriz. Pero ahora, me falta cerrar de B hasta D. Entonces, cerramos B a D. Listo, porque una vez que cerremos, lo que se formaba era un triángulo isósceles. O sea, si acá es teta, acá arriba también tiene que ser teta. Esa es la ayuda del triángulo, ayuda de la mediatriz. Ahora veamos algo más. Mira, todo esto era 7. Este pedacito es X. Entonces, de D hasta C tendría que ser 7 menos X, ya que a todo lo que es 7 le estás quitando este pedacito X. Ahora, ¿por qué lo completo? Porque tiene acá el triángulo BDC, que es isósceles. Como es isósceles y hay dos ángulos iguales, también van a haber dos lados iguales. Y acá es 7 menos X, acá arribita también va a ser 7 menos X. Y ahora, también tenemos que recordar, lo hemos visto también en el video anterior, donde pongo si acá es alfa, si acá es teta, el ángulo externo que está afuera es la suma de estos dos, alfa más teta. ¿Por qué lo pongo? Mira, para el triángulo BDC, interno, y el que está acá es externo, es el que está afuera. Teta más teta, según esta propiedad, sería 2 teta. Y otra vez veo 2 teta por aquí, 2 teta por acá. El triángulo ABD también es isósceles. Listo. Como es isósceles, si hay dos ángulos iguales, también van a haber dos lados iguales. Y solo tenemos que igualar estos dos lados. 4 igual 7 menos X. Este menos X se va al otro lado con más y sería tu X, que es lo que quieres. Este 4 se va al otro lado con menos, 7 menos 4, 3. Esa sería la solución del primer problemita. Ahora, vamos al problemita 2. Si quieres, ponle pausa y vuélvelo a intentar. Y ahorita procedo a resolverlo. Es un problema de texto. Los textos son un poco más complejos porque si graficas algo mal puede que no te salga el problema. Veamos qué nos dicen. Dicen, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Ya, entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Listo, más o menos así. Recuerda que si es rectángulo tiene que estar el cuadradito que indica que es 90 grados. ¿Cómo se llama el triángulo? ABC. A, B. ¿Por qué coloco el B aquí? Porque dice que es recto en B. O sea, el ángulo de 90 grados va en B. C. Dice, se traza la mediatriz de AC. Ya vimos previamente en los ejemplitos básicos cómo trazar la mediatriz. Por acá no va a ser porque no es la mitad. Como es de AC, la mitad más o menos será, lo calculo que es por aquí. Se tiene que pasar por ese punto. Así ya hemos quedado que no va a ser. La mediatriz tiene que ser perpendicular, crear un ángulo de 90 grados. Tiene que ser así. Trazamos. Listo, ya tracé mi mediatriz. Listo, se traza la mediatriz de AC. Vamos a ponerle un nombre que sea la recta L. Luego, que se interseca. Esta mediatriz se va a intersecar, se va a chocar, se va a cruzar. ¿Con quién? Con la prolongación de AB. ¿Qué es la prolongación? Dice de A, B. Este segmento se va a estirar, va a crecer. ¿Pero en qué dirección? De A hacia B. O sea, va a crecer de esta manera, desde acá para allá. Terminamos de prolongar. Y en efecto, mira, se están chocando en este punto. ¿Dónde dice que se chocan?
en el punto D. Acá le vamos a poner que es el punto D. Tal que nos dice que AB es 1. Vamos a colocarle AB 1. Y BD, bueno, el gráfico está un poco forzado, no teníamos tampoco mucho espacio. Ahí está. BD es 2. Listo. AYBC, BS, eso es lo que nos están pidiendo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a atacar este problema? Otra vez, la mediatriz que hace parte en dos segmentos iguales. Ese es el concepto básico. Pero ahora, ¿en qué nos ayuda o cómo nos ayuda la mediatriz? Nos ayuda creando triángulos isósceles, cerrando. Ya tengo los extremos, que es el punto A y el punto C. Y ahora busco un punto de la mediatriz. En la mediatriz, por algo me han dado este punto, el punto D. Ya tengo, mira, del extremo A cerrado hasta el punto D. Me falta cerrar del extremo D al punto C. Eso es lo que te está pidiendo la mediatriz. Te está diciendo, ciérrame, te está gritando. Entonces cerramos desde D hasta C. Listo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la mediatriz está pasando por el vértice de un triángulo? Es un triángulo isósceles, como habíamos visto acá. Entonces, ¿todo esto cuánto es? 1 más 12, 13. Si acá a la izquierda es 13, acá a la derecha, por la propiedad de la mediatriz, también sería 13. Y el problema ahí ya terminó. ¿Por qué? Acá tienes 90 grados. Todo esto es un ángulo llano. Este de acá también sería 90 grados. Tienes un triángulo rectángulo DBC y lo único que vas a aplicar es tu teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, más el otro cateto, x al cuadrado, es igual a tu hipotenusa, 13 al cuadrado. Y eso ya tú sabes operarlo. Nos quedaría simplemente de esta forma, pasa a restar, x al cuadrado es igual a 25, y al sacar raíz cuadrada, te va a salir que tu x es igual así. Bien, estos han sido los problemas y ahorita ya dejo un problema para ti para que lo practiques. Listo, hemos llegado entonces ya a la parte final de nuestro video. Hemos visto qué es la mediatriz, los ejemplitos básicos, su aplicación en la congruencia y unos problemas que ya son más tipo de admisión, tipo preuniversitario. Entonces, aquí te dejo el reto de este tema. No está nada complicado. Lo dejo para ti. Si en caso llegas a una respuesta, pues déjalo en los comentarios. Y si no olvides, si tienes alguna duda de un tema en específico, algún ejercicio que no te salga, dímelo por los comentarios y yo haré un video para poder resolverlo y aclarar tus dudas en el tiempo que me sea más óptimo posible. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos entonces hasta un próximo video. Adiós.